En 1487, un monje español escribió la fecha exacta del próximo apagón mundial, y ella está más cerca de lo que imaginas. Lo que él vio en aquel pergamino va a hacer que replantees todo lo que sabes sobre el futuro de la humanidad. Era el otoño de 2018 cuando el archivero del monasterio de Montserrat, el hermano Jordi Vilanova, descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las profecías antiguas. Entre documentos catalogados del siglo XV, sus manos tocaron un pergamino enrollado con un sello de cera roja que nunca antes había sido registrado en los inventarios oficiales. El documento llevaba una inscripción en latín que decía: «No abrir hasta que las luces del mundo brillen sin fuego». Cuando el hermano Vilanova rompió el sello, no podía imaginar que estaba a punto de revelar las visiones más perturbadoras de Fray Gaspar de Toledo, un monje benedictino que vivió entre 1487 y 1544 en aquellas montañas sagradas de Cataluña. Fray Gaspar no era un monje ordinario. Los registros históricos del monasterio lo describen como un hombre de profunda vida contemplativa, conocido por sus ayunos prolongados y sus noches enteras en oración frente a la imagen de la Virgen Morena de Montserrat. En sus escritos, fechados entre 1521 y 1543, Fray Gaspar describe con una precisión escalofriante lo que él llamó los 3 días de oscuridad total que precederán el nacimiento del mundo nuevo. Pero lo más impactante no es solo la profecía en sí, sino los detalles técnicos que un monje del siglo XVI no debería conocer. En el pergamino, Fray Gaspar dibujó lo que solo puede describirse como una red eléctrica moderna. Líneas entrecruzadas conectando ciudades, torres que se asemejan inquietantemente a postes de alta tensión, y en el centro del dibujo, una gran explosión solar representada con una precisión que haría dudar a cualquier escéptico. El monje escribió: «Vi ciudades iluminadas por rayos capturados del cielo, luces que no necesitan aceite ni fuego. Pero entonces vi como el sol furioso envió su aliento ardiente y todas esas luces murieron al mismo tiempo. Las ciudades se sumergieron en una oscuridad más profunda que cualquier noche, porque los hombres habían olvidado cómo vivir sin esos rayos cautivos. La conexión con eventos modernos es imposible de ignorar». El documento hace referencia específica a tierras más allá del gran océano donde se habla la lengua de Castilla, una clara alusión a América Latina, continente que ni siquiera había sido completamente explorado en la época de Fray Gaspar. El monje visionario escribió sobre grandes ciudades en montañas, donde millones vivirán sin saber encender un fuego. Una descripción que perfectamente podría aplicarse a megalópolis latinoamericanas como México, Bogotá o La Paz. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. En 1961, en el pequeño pueblo de Garabandal, en el norte de España, 4 niñas comenzaron a experimentar apariciones de la Virgen María. La principal vidente, Conchita González, recibió mensajes sobre una gran advertencia que vendría para la humanidad. Aunque el Vaticano nunca se pronunció oficialmente sobre Garabandal, los mensajes hablan de un evento que obligará a toda la humanidad a ver el estado de su alma, seguido de un gran milagro y, si la humanidad no cambia, un gran castigo. Los estudiosos de profecías han notado paralelismos sorprendentes entre las descripciones de Garabandal y los escritos de Fray Gaspar, especialmente en lo referente a un período de oscuridad donde la tecnología dejará de funcionar. El teólogo español, Dr. Manuel Carreira, quien dedicó 15 años a estudiar el pergamino de Montserrat después de su descubrimiento, afirma que los detalles coinciden asombrosamente con las visiones de Santa Hildegarda de Bingen, la mística alemana del siglo XII. Hildegarda había profetizado sobre un eclipse perpetuo causado no por la luna sino por la ira del sol, una descripción que en el siglo XII parecía imposible de comprender, pero que en el contexto de las tormentas solares modernas cobra un sentido aterrador. Lo que hace especialmente creíble el pergamino de Fray Gaspar es que contiene elementos que ningún falsificador moderno incluiría.
El monje no habla de bombas nucleares ni de guerra mundial, conceptos que cualquier falsificador del siglo XX habría incorporado. En cambio, describe con precisión un fenómeno electromagnético. El sol arrojará lanzas invisibles que matarán los rayos cautivos del hombre. No habrá explosiones ni fuego. Simplemente todo dejará de funcionar. Las cajas que hablan y muestran imágenes quedarán mudas. Las carretas que se mueven sin caballos se detendrán. Y lo más terrible, los hombres no sabrán qué hacer porque habrán olvidado las antiguas costumbres. El hermano Vilanova, quien ahora tiene 68 años, cuenta que al leer el documento por primera vez, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No es solo una profecía abstracta sobre juicio final, explica. Es una descripción técnica de un colapso de infraestructura eléctrica. Fray Gaspar incluso menciona que durará exactamente 3 días y 3 noches, el tiempo suficiente para que los alimentos se echen a perder y el caos social comience. Pero quizás el elemento más misterioso del pergamino es la carta sellada que lo acompañaba. Fray Gaspar dejó instrucciones precisas. La carta solo debía abrirse cuando las luces sin fuego iluminen hasta el último rincón del mundo. El hermano Vilanova y el abad del monasterio tomaron la decisión de abrirla en 2019, argumentando que prácticamente todo el planeta ya tiene acceso a electricidad. El contenido de esa carta nunca ha sido revelado públicamente por completo, pero fuentes cercanas al monasterio confirman que contiene fechas específicas y señales concretas que precederán al evento. Lo que sabemos es que Fray Gaspar advirtió sobre señales previas, grandes apagones regionales que irían aumentando en frecuencia e intensidad, como ensayos del evento final. Mencionó específicamente tierras del sur, donde se venera a la Virgen Morena, una posible referencia a México y la Virgen de Guadalupe, y habló de 5 días de oscuridad en tierras de Bolívar, lo cual ha llevado a muchos a relacionarlo con el devastador apagón de Venezuela en 2019. El 7 de marzo de 2019 a las 4:50 de la tarde, Venezuela se sumergió en la oscuridad más absoluta. No fue un apagón común, fue el colapso total del sistema eléctrico de todo un país. Durante 5 días interminables, 23 de los 24 estados venezolanos permanecieron sin electricidad. En Caracas, la capital, los semáforos dejaron de funcionar. Los hospitales operaban con plantas eléctricas que pronto agotarían su combustible, y millones de personas subían hasta 20 pisos por las escaleras de edificios a oscuras. Las redes sociales se llenaron de videos escalofriantes, supermercados siendo saqueados, personas desesperadas buscando agua potable, y una ciudad moderna, reducida a la indefensión más primitiva. María Alejandra Contreras, enfermera del Hospital Universitario de Caracas, recuerda: teníamos pacientes en cuidados intensivos y la planta eléctrica solo aguantó 2 días. Tuvimos que ventilar manualmente a los pacientes críticos. Perdimos vidas que pudimos haber salvado. En esos momentos entendí lo frágiles que somos cuando la electricidad desaparece. Pero Venezuela no fue el primer aviso, ni será el último. Para entender la magnitud de lo que las profecías antiguas anticipaban, debemos retroceder al 1 de septiembre de 1859. Ese día, el astrónomo británico Richard Carrington observaba el Sol desde su observatorio privado cuando presenció algo extraordinario: una explosión masiva en la superficie solar. Lo que Carrington no sabía era que acababa de ser testigo de la tormenta solar más poderosa registrada en la historia moderna. 17 horas después, cuando las partículas solares alcanzaron la Tierra, el caos se desató en el único sistema eléctrico que existía entonces: los telégrafos. Operadores de telégrafos en Europa y América reportaron chispas saltando de sus equipos, papel prendiéndose fuego espontáneamente, y algunos recibieron descargas eléctricas. El sistema mundial de comunicaciones colapsó completamente. Auroras boreales fueron visibles hasta el Caribe. El cielo nocturno se iluminó tanto
que la gente podía leer periódicos a medianoche sin velas. Ahora imaginemos ese mismo evento, pero multiplicado por 1000 en términos de dependencia tecnológica. La NASA ha estado advirtiendo durante años sobre lo que ellos llaman el evento Carrington del siglo XXI. El doctor Daniel Baker, director del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado, declaró en 2014, si un evento similar al de Carrington ocurriera hoy, los daños económicos superarían los $2 billones solo en el primer año, y la recuperación total podría tomar entre 4 y 10 años. Pero lo más alarmante es que la NASA ha detectado que el Sol está entrando en un periodo de actividad máxima, con predicciones de tormentas solares de categoría X40 suficientemente poderosas para devastar todas las redes eléctricas del planeta simultáneamente. Los científicos han identificado que estamos en un ciclo solar particularmente agresivo, similar al de 1859, pero ahora con una civilización completamente dependiente de la electricidad. En febrero de 2021, Texas experimentó su propio apocalipsis eléctrico en miniatura. Una ola de frío polar que nadie anticipó colapsó la red eléctrica del estado más orgulloso de su independencia energética. Durante una semana, más de 4 millones de hogares perdieron electricidad en temperaturas bajo cero. Más de 200 personas murieron, muchas por hipotermia, dentro de sus propias casas. Las tuberías congeladas explotaron, dejando a millones sin agua potable. Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, parecía una zona de guerra. El ingeniero eléctrico Roberto Sánchez, de origen mexicano y residente en Austin, recuerda: teníamos comida en el refrigerador que se estaba echando a perder, pero afuera hacía tanto frío que la nieve servía de congelador natural. Mi esposa estaba embarazada de 8 meses. Pasamos 5 noches durmiendo todos en una habitación, quemando lo que podíamos para generar calor. Ahí entendí que toda nuestra civilización es un castillo de naipes, sostenido por electricidad. Los paralelismos proféticos son imposibles de ignorar. Padre Pío, el santo estigmatizado italiano que murió en 1968, habló repetidamente sobre una noche de invierno, donde la electricidad morirá y el frío matará a muchos que no estén preparados. Sus palabras, dichas décadas antes del apagón de Texas, parecen describir exactamente lo que sucedió. El santo capuchino insistía en que las familias mantuvieran velas benditas, no solo como símbolo religioso, sino como preparación práctica para cuando las luces del hombre fallen. América Latina no ha sido ajena a estos ensayos apocalípticos. El 16 de junio de 2019, Argentina, Uruguay y Paraguay experimentaron el apagón más masivo en la historia del continente. A las 7:07 de la mañana, 48 millones de personas quedaron sin electricidad simultáneamente. El sistema interconectado colapsó en efecto dominó. Buenos Aires, la sofisticada capital argentina, se paralizó por completo. El metro dejó de funcionar, dejando a millones varados. Los semáforos apagados convirtieron las avenidas en caos. Los comercios cerraron porque los sistemas de pago electrónico no funcionaban. 300.000 residentes de Buenos Aires se quedaron sin agua porque las bombas que la impulsan necesitan electricidad. El apagón duró oficialmente 12 horas, pero algunas zonas rurales permanecieron sin servicio durante 3 días. El doctor Ricardo Mendoza, ingeniero eléctrico chileno con 30 años de experiencia en redes de alta tensión, ha dedicado los últimos 5 años a estudiar la vulnerabilidad de las infraestructuras eléctricas latinoamericanas. Sus conclusiones son aterradoras. Nuestras redes están interconectadas de tal manera que un fallo catastrófico en un punto puede crear un efecto dominó continental. Además, la mayoría de nuestros transformadores de alta tensión son importados y tardan entre 12 y 18 meses en fabricarse. Si una tormenta solar destruye cientos de ellos simultáneamente, como pasaría en un evento tipo Carrington, estaríamos hablando de años sin electricidad, no días ni semanas.
Cuba vivió su propio anticipo en octubre de 2024, cuando el país entero quedó sin electricidad durante 4 días consecutivos. El gobierno culpó al mantenimiento inadecuado de plantas generadoras obsoletas, pero lo significativo fue la respuesta de la población. Después de décadas de apagones intermitentes, los cubanos habían desarrollado una resiliencia que otras naciones han perdido. Conocían cómo conservar alimentos sin refrigeración, cocinar sin electricidad y mantener la calma en la oscuridad. Ironía del destino, la nación más atrasada tecnológicamente del hemisferio occidental podría estar mejor preparada para un apagón prolongado que las metrópolis hiperconectadas como Santiago, Ciudad de México o Sao Paulo. Las profecías no solo anticiparon el evento, sino también la psicología del colapso. Santa Hildegarda de Bingen escribió en el siglo XII: «Los hombres del tiempo futuro se volverán como niños indefensos cuando sus máquinas dejen de funcionar, porque habrán olvidado las sabidurías antiguas». Esa predicción se confirmó dramáticamente en cada uno de estos apagones modernos. Generaciones enteras que nunca han cocinado sin microondas, nunca han leído sin luz artificial, nunca han pasado una noche sin cargar sus teléfonos, quedaron completamente paralizadas. Existe un pasaje poco conocido en el diario de Santa Faustina Kowalska, la mística polaca que difundió la devoción a la Divina Misericordia, que raramente se menciona en las homilías dominicales, pero que cobra una relevancia escalofriante en el contexto del gran apagón profetizado. En la entrada del 20 de septiembre de 1937, apenas un año antes de su muerte, Santa Faustina escribió: «Vi una oscuridad que cubría la tierra, una oscuridad tan densa que no era solo ausencia de luz solar, sino también de toda luz artificial. Durante 3 días y 3 noches, las lámparas de los hombres no encenderán, solo arderán las velas bendecidas con fe verdadera». En esa oscuridad escuché gritos de terror, pero también cánticos de quienes habían preparado sus almas. Lo extraordinario de esta visión es que Faustina vivió en una época donde la electricidad apenas comenzaba a expandirse en Europa del Este, y sin embargo, ella distinguió específicamente entre luz natural y luz artificial, anticipando una era donde la humanidad dependería completamente de la segunda. Pero si queremos entender cómo estas profecías antiguas resuenan en América Latina, debemos viajar a San Nicolás de los Arroyos, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde desde 1983 ocurre una de las series de apariciones marianas más prolongadas y documentadas del continente. Gladys Quiroga de Motta, una mujer sencilla, madre de 2 hijos, comenzó a recibir mensajes de la Virgen María el 25 de septiembre de 1983. A diferencia de otras apariciones donde los mensajes son esporádicos, Gladys ha recibido más de 1,800 mensajes a lo largo de 4 décadas, todos meticulosamente registrados y muchos de ellos avalados por el obispo local. En 2016, el obispo Héctor Cardelli declaró oficialmente que las apariciones eran de origen sobrenatural, convirtiéndose en una de las pocas apariciones marianas con reconocimiento oficial de la Iglesia en tiempos modernos. Lo que hace particularmente relevantes los mensajes de San Nicolás es su insistencia repetida sobre un período de purificación que vendrá a través de la oscuridad. En un mensaje del 13 de octubre de 1990, la Virgen le dijo a Gladys: «Hija mía, viene un tiempo de prueba para la humanidad. Será una purificación necesaria. La oscuridad caerá sobre el mundo, pero no teman aquellos que han mantenido encendida la luz de la fe en sus corazones. Preparen sus hogares con oración, preparen sus almas con los sacramentos, porque cuando llegue ese momento, solo la gracia de Dios los protegerá». El mensaje continuaba con instrucciones específicas sobre tener agua bendita, velas benditas y mantener las ventanas cerradas durante el período de oscuridad, indicaciones que parecen sacadas textualmente de las advertencias de Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad.
El paralelismo entre las visiones europeas medievales y las revelaciones latinoamericanas contemporáneas es demasiado consistente para ser coincidencia. En un mensaje de 1995, la Virgen de San Nicolás advirtió específicamente sobre ciudades grandes de América que quedarán paralizadas cuando la luz se apague, donde millones vivirán el terror de no saber sobrevivir sin sus máquinas. Esta descripción se alinea perfectamente con lo que Fray Gaspar de Toledo había escrito 500 años antes sobre las tierras más allá del océano. Gladys Quiroga, en entrevistas realizadas en 2018, explicó: «La Virgen me mostró imágenes de ciudades inmensas completamente a oscuras. Vi hospitales donde los médicos no podían operar. Vi personas desesperadas buscando agua. Vi el caos en las calles. Pero también vi hogares donde familias enteras rezaban el rosario a la luz de velas, y en esos hogares había paz, había protección. La conexión con Fátima es ineludible. El tercer secreto de Fátima, revelado parcialmente por el Vaticano en el año 2000, habla de una gran tribulación para la Iglesia y la humanidad. Pero muchos teólogos y estudiosos de profecías, incluido el padre Nicholas Gruner, quien dedicó su vida al mensaje de Fátima, argumentaron que la revelación oficial fue incompleta. El padre Gruner, fallecido en 2015, sostenía que la parte no revelada del tercer secreto incluía advertencias específicas sobre un colapso de la civilización moderna, particularmente relacionado con la tecnología. En una conferencia en Ciudad de México en 2012, el padre Gruner declaró: «La Virgen de Fátima advirtió sobre castigos proporcionales a los pecados de la humanidad. Nuestra generación ha puesto su fe en la tecnología, no en Dios. ¿Qué castigo sería más apropiado que el colapso total de esa tecnología que hemos idolatrado?». Pero las profecías sobre el gran apagón no se limitan al cristianismo europeo trasplantado a América. Existe una dimensión indígena fascinante que sincroniza perfectamente con las revelaciones marianas. Las profecías aztecas sobre el quinto sol hablan del fin de la era actual a través de una extinción de la luz. Según la cosmología mexica, hemos vivido bajo 4 soles que fueron destruidos por diferentes catástrofes. El quinto sol, bajo el cual vivimos ahora, será destruido por la ausencia de luz, cuando el sol se canse de brillar y la oscuridad devore al mundo. El investigador mexicano Dr. Miguel León Portilla, fallecido en 2019, dedicó años a estudiar estos códices antiguos y encontró paralelismos sorprendentes entre las profecías cristianas del apagón y las predicciones prehispánicas. En su libro Visión de los Vencidos Revisitada, escribió: «No podemos ignorar que culturas separadas por océanos y milenios coincidan en advertir sobre un período de oscuridad como transición hacia una nueva era. Esto trasciende la religión para entrar en el territorio del arquetipo humano universal». El beato Alonso de Orozco, agustino español, que vivió entre 1500 y 1591 y que pasó años evangelizando en las Américas, escribió en sus profecías sobre el tiempo cuando las antorchas del hombre ya no alumbren y solo las almas iluminadas por la gracia podrán ver en la oscuridad. Orozco había sido beatificado en 1882 y sus escritos proféticos fueron preservados en el convento de San Felipe el Real en Madrid, aunque gran parte de su obra permanece sin traducir del latín original. Lo notable de sus visiones es que él había presenciado de primera mano la sofisticación de las civilizaciones precolombinas, su astronomía avanzada, sus sistemas de irrigación complejos, y sin embargo profetizó que vendrá un tiempo cuando los descendientes de aquellos sabios indios vivirán en ciudades de torres que tocan las nubes, pero no sabrán encender un fuego cuando todo se apague. El santuario de Nuestra Señora de Luján, en Argentina, centro de peregrinación más importante del país, ha sido escenario de múltiples testimonios de peregrinos que reportan visiones sobre el apagón. En 2017, durante la festividad de la Virgen de Luján, el 8 de mayo,
Al menos 17 peregrinos de diferentes provincias reportaron independientemente haber experimentado visiones similares durante la misa solemne, ciudades latinoamericanas completamente oscuras, específicamente Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Ciudad de México. Estos peregrinos, que no se conocían entre sí, describieron escenas casi idénticas: avenidas principales a oscuras, edificios sin luz, multitudes en pánico, pero también comunidades unidas en oración, familias protegidas por una luz sobrenatural. Cuando Padre Pío de Pietrelcina, el santo estigmatizado que llevó las heridas de Cristo en su cuerpo durante 50 años, hablaba sobre los 3 días de oscuridad, no lo hacía con el tono apocalíptico de quien anuncia el fin del mundo, sino con la practicidad de un padre que instruye a sus hijos sobre cómo sobrevivir a una tormenta inevitable. En conversaciones privadas con sus hijos espirituales, registradas por el padre Alessio Parente en su libro Envía tu Espíritu, Padre Pío dio instrucciones específicas y concretas que hoy resuenan con una urgencia renovada. Tengan velas de cera bendecidas en la Candelaria, decía el santo capuchino. Durante esos días, solo las velas bendecidas con fe verdadera arderán. Las velas comunes no encenderán, ni las lámparas eléctricas, ni los fósforos. Tengan agua bendita y rómpanla sobre sus puertas y ventanas. Cierren todas las cortinas, no miren hacia afuera sin importar que escuchen. Demonio recorrerá la tierra buscando a quienes se atrevan a desafiar las advertencias. Permanezcan en oración constante, especialmente el rosario. Estas instrucciones pueden sonar medievales o supersticiosas para el oído moderno, pero contienen una sabiduría psicológica y espiritual profunda. El aspecto más importante no es la vela en sí misma, sino el estado de gracia del alma que la sostiene. San Pío X, Papa desde 1903 hasta 1914, enfatizó repetidamente en sus encíclicas la importancia crítica de la confesión sacramental antes de cualquier gran tribulación. En su catecismo, que millones de católicos memorizaron en el siglo XX, el Santo Pontífice escribió: «El alma en estado de gracia mortal es como una fortaleza inexpugnable. Ningún mal puede penetrarla verdaderamente. Pero el alma manchada por el pecado mortal, no confesado, es como una ciudad sin murallas, vulnerable a cualquier ataque espiritual». Esta enseñanza cobra dimensión práctica cuando hablamos de un evento como el Gran Apagón, donde el terror psicológico será tan devastador como la ausencia de electricidad misma. El protocolo de supervivencia, según las revelaciones místicas, es claro y consistente a través de los siglos. Santa Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, ya advertía: cuando llegue la oscuridad, cierren todas las ventanas y no permitan que ninguna apertura deje entrar el aire exterior. Cubran con telas gruesas cualquier rendija, no salgan bajo ninguna circunstancia, aunque escuchen las voces de sus seres queridos llamándolos desde afuera, porque no serán ellos. Esta advertencia, repetida por Padre Pío 800 años después, apunta a una dimensión espiritual del evento que va más allá del colapso tecnológico. No se trata solo de un apagón eléctrico, sino de una purificación donde lo sobrenatural irrumpirá en nuestra realidad material de formas que nuestra mentalidad racionalista apenas puede concebir. Pero equilibrar la preparación espiritual con la material no es paranoia, es prudencia cristiana. Existe una diferencia abismal entre el miedo paralizante y la precaución responsable. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo Pis 289, nos recuerda que la vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos razonablemente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. En este contexto, prepararse materialmente para un posible apagón prolongado no es falta de fe, sino ejercicio de la virtud de la prudencia. María Elena Guzmán, líder de un grupo de oración en Guadalajara, México, explica su enfoque. Nosotros nos reunimos cada jueves para rezar el rosario y estudiar las profecías.
pero también dedicamos tiempo a enseñarnos mutuamente habilidades prácticas. Hemos aprendido a purificar agua, a conservar alimentos sin refrigeración, a proporcionar primeros auxilios básicos. No es paranoia, es amor responsable por nuestras familias. El grupo de María Elena, compuesto por 32 familias de diferentes colonias de Guadalajara, mantiene lo que ellos llaman despensas de la providencia. Cada familia tiene almacenado suficiente agua para 2 semanas, alimentos no perecederos para un mes, medicamentos esenciales, linternas con baterías recargables mediante manivela, un botiquín completo de primeros auxilios y, lo más importante, velas de cera pura bendecidas durante la misa de la Candelaria cada 2 de febrero. No acumulamos por miedo o egoísmo, aclara María Elena. De hecho, hemos acordado que, si llega el momento, abriremos nuestros hogares a vecinos que no estén preparados. La preparación no es para salvarnos solos, sino para poder ayudar a otros cuando llegue la crisis. Este espíritu comunitario es precisamente lo que las profecías enfatizan como esencial. La cultura latina tiene una ventaja natural en esto que las sociedades más individualistas han perdido. En América Latina, la familia extendida sigue siendo una realidad viva. Los vecinos todavía se conocen por nombre. Las comunidades parroquiales funcionan como redes de apoyo genuinas. El sociólogo colombiano Dr. Andrés Castiblanco, de la Universidad Javeriana de Bogotá, ha estudiado cómo respondieron diferentes culturas a desastres naturales y crisis prolongadas. Sus conclusiones son reveladoras. Las comunidades latinoamericanas con fuertes lazos familiares y religiosos muestran tasas de supervivencia y recuperación psicológica significativamente superiores a sociedades más atomizadas. Durante el terremoto de México en 2017, fueron las redes informales de vecinos y parroquias las que salvaron más vidas, no los sistemas oficiales de emergencia que colapsaron inmediatamente. Pero la preparación material sin fundamento espiritual es como construir sobre arena. Los salmos de protección que la tradición cristiana ha identificado a lo largo de siglos no son fórmulas mágicas, sino oraciones que disponen el alma para recibir la gracia divina. El Salmo 91, conocido como el Salmo del Refugio, ha sido rezado por mártires cristianos enfrentando leones en el Coliseo, por misioneros en tierras hostiles, por soldados en trincheras. Sus versos: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, adquieren literalidad escalofriante cuando se aplican al gran apagón profetizado. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, proporciona paz psicológica en medio del caos. El Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, es particularmente apropiado para un evento caracterizado por oscuridad física y espiritual. La consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María no es devoción opcional para tiempos de tribulación, sino armadura espiritual necesaria. En Fátima, la Virgen prometió explícitamente: al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esta promesa no es abstracta. Santa Margarita María de Alacoque, a quien Jesús reveló la devoción al Sagrado Corazón en el siglo XVII, recibió promesas específicas para quienes consagraran sus hogares. Bendeciré las casas donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Estableceré la paz en sus familias. Durante la Revolución Francesa, familias que habían entronizado el Sagrado Corazón reportaron protección sobrenatural mientras sus vecinos eran arrastrados a la guillotina. Todas las profecías auténticas sobre el gran apagón mundial coinciden en un elemento fundamental que los medios sensacionalistas y los predicadores del miedo sistemáticamente ignoran. La oscuridad no es el final, sino el umbral hacia un renacimiento glorioso de la humanidad. Santa Faustina Kowalska lo expresó con una claridad cristalina en su diario: después de 3 días de oscuridad, amanecerá un día tan brillante que la humanidad nunca ha visto igual. Será como si el mundo naciera de nuevo, limpio, renovado, lleno de la presencia de Dios,
de una manera que no se había experimentado desde el Edén. Esta promesa de renovación no es consuelo vacío ni pensamiento mágico, es el patrón bíblico que vemos repetido una y otra vez. El diluvio precede a la alianza del arco iris. La esclavitud en Egipto precede al éxodo. El Viernes Santo precede al domingo de resurrección. La oscuridad profetizada sigue exactamente este patrón arquetípico de muerte y resurrección, de purificación y renacimiento. San Juan Pablo II, en sus últimos años de pontificado, habló repetidamente sobre lo que él llamaba la nueva primavera de la Iglesia, o la Segunda Pentecostés. En una homilía del año 2000, durante las celebraciones del jubileo, el Papa polaco declaró: la Iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Necesita salir al mundo con el mismo poder del Espíritu Santo que transformó a los apóstoles de pescadores temerosos en mártires valientes. Este nuevo derramamiento del Espíritu vendrá, pero primero debe venir una purificación. Los estudiosos de las palabras de Juan Pablo II han notado que el pontífice, quien tenía acceso a archivos del Vaticano, incluyendo las partes no reveladas del tercer secreto de Fátima, elegía sus palabras cuidadosamente. Cuando hablaba de purificación, no lo hacía abstractamente. El cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera, quien tuvo conversaciones privadas con Juan Pablo II sobre el futuro de la Iglesia, reveló en 2015, poco antes de su retiro: el Santo Padre me confió que veía venir tiempos difíciles para la humanidad, pero siempre terminaba esas conversaciones con una esperanza radiante. Decía que después de la prueba, la fe florecería como nunca antes, especialmente en América Latina. Las visiones de santos y místicos sobre el mundo post-oscuridad son notablemente consistentes y específicas. El venerable Fulton Sheen, el célebre arzobispo estadounidense que evangelizó a millones a través de la televisión en los años 50, escribió en su libro Comunismo y conciencia de Occidente: vendrá un tiempo cuando la tecnología colapsará bajo su propio peso, cuando los ídolos del progreso material caerán hechos pedazos. Pero de esas cenizas surgirá una civilización verdaderamente cristiana, donde la tecnología existirá como sirvienta del hombre y de Dios, no como su amo. Las ciudades serán reconstruidas, pero esta vez con capillas en cada esquina y no bancos. Las universidades enseñarán sabiduría, no solo información. Las familias volverán a reunirse no alrededor de pantallas, sino alrededor de mesas y altares domésticos. Sheen, quien murió en 1979, no alcanzó a ver la adicción moderna a los teléfonos inteligentes ni las redes sociales, pero su visión de un mundo donde la tecnología ha esclavizado al hombre resulta profética en sí misma. Pero es en las revelaciones específicas sobre América Latina donde encontramos las promesas más extraordinarias. La Virgen de San Nicolás le dijo a Gladys Quiroga en un mensaje de 1998: América Latina será el corazón que late para el mundo renovado. De estas tierras que han sufrido tanto, que han conocido dictaduras y pobreza, pero que nunca han perdido su fe, saldrá la luz que iluminará a las naciones. Los pueblos del norte están dormidos espiritualmente, pero los pueblos del sur están despiertos. Cuando venga la oscuridad, muchos del norte perecerán porque no saben vivir sin sus máquinas, pero el sur sobrevivirá porque conoce el valor de la familia, de la comunidad, de la oración. Este mensaje resuena con las palabras del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, quien ha repetido en múltiples ocasiones que América Latina es la reserva espiritual de la humanidad. San Francisco Solano, el misionero franciscano español que evangelizó el territorio que hoy comprende Argentina, Paraguay y Perú, entre 1589 y 1610, dejó profecías escritas poco conocidas que fueron preservadas en el convento franciscano de Lima. En estos manuscritos, recientemente traducidos del latín por el padre Sebastián Mora, investigador del archivo franciscano, San Francisco Solano escribió: «Vi en visión las tierras que evangelizamos transformadas en grandes ciudades donde millones vivirían.
Vi esas ciudades caer en gran oscuridad y caos, pero luego vi surgir de entre los escombros una nueva civilización. Una civilización donde indios y españoles, mestizos y criollos, todos unidos en Cristo, construirían la nueva Jerusalén terrenal. Esta tierra donde nace el sol sobre los Andes será la tierra donde nacerá el sol nuevo de la humanidad redimida. La referencia a la tierra donde nace el sol nuevo es particularmente significativa porque coincide con profecías indígenas andinas sobre el Pachacuti, el gran cambio o vuelta del mundo que traerá una era de armonía. Las visiones del mundo renovado incluyen detalles sorprendentemente concretos sobre cómo funcionará la tecnología post-oscuridad. La mística alemana Anna Catalina Emmerich, cuyos estigmas fueron investigados rigurosamente por la Iglesia y quien fue beatificada en 2004, describió en sus visiones de principios del siglo XIX: vi un tiempo futuro después de grandes tribulaciones, donde los hombres volverían a usar sus máquinas e inventos, pero esta vez con sabiduría y temor de Dios. Vi que los hombres sabios de ese tiempo habían aprendido a usar el poder del sol y del viento sin dañar la creación de Dios. Vi ciudades iluminadas, pero sin el humo negro que envenena el aire. Vi que las máquinas servían al hombre, pero no lo esclavizaban, porque el domingo todos descansaban verdaderamente y las máquinas callaban. Esta descripción del siglo XIX suena extraordinariamente similar a la tecnología verde moderna y la búsqueda de energías renovables, sugiriendo que el mundo post-oscuridad no será un retorno al primitivismo, sino un avance hacia una tecnología verdaderamente sostenible y subordinada a valores espirituales. El Apocalipsis de San Juan, capítulo 21, describe la visión final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Los exégetas bíblicos modernos, particularmente el teólogo brasileño Frei Beto, han argumentado que este pasaje no debe interpretarse necesariamente como destrucción física del planeta, sino como transformación radical de la conciencia humana y de las estructuras sociales. En su libro Apocalipsis, Esperanza en tiempos de crisis, Frei Beto escribe: el cielo nuevo y tierra nueva de Apocalipsis representa una humanidad que finalmente vive según los valores del reino de Dios. No es un lugar diferente, es este mismo mundo transfigurado por el amor y la justicia. El gran apagón profetizado podría ser precisamente el evento catalizador que fuerce a la humanidad a ese cambio de conciencia. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, prometido explícitamente en Fátima, está intrínsecamente vinculado a este renacimiento post-oscuridad. La hermana Lucía dos Santos, la última vidente de Fátima, que vivió hasta 2005, escribió en sus memorias que la Virgen le había mostrado que después del período de castigo vendría un tiempo de paz como la humanidad nunca ha conocido, cuando los corazones de los hombres estarán unidos en el amor de Cristo y la devoción a mi Inmaculado Corazón. Este no es triunfalismo ingenuo, sino esperanza teológica fundamentada en la promesa divina de que el mal nunca tiene la última palabra.